Muy buen día con todas y con todos, especialmente doctora Oliveria Hernández. Mi nombre es Ander Rodríguez y hoy hablaremos sobre la psicología y pedagogía. Importante como elemento introductorio es que se abordaron el libro de Psicología y Pedagogía de Jean Piaget. En este caso se hizo un análisis del segundo y décimo capítulo y se abordaron pues elementos importantes dentro del ejercicio educativo, tanto desde la psicología del niño y del adolescente y los principios de la educación y datos psicológicos. Importante. Y como elemento para comenzar con todo este ejercicio, es que Jean Piaget expone finalmente en el capítulo los progresos de la psicología infantil y adolescente y destaca el debate con Henry Wyon, donde ambos de alguna manera concuerdan en que el desarrollo del niño implica pues tanto autonomía intelectual como la incorporación progresiva de la vida social. Esta visión influye de la manera en que las personas seleccionamos los métodos de enseñanza y diseñamos los programas de educación. Adicionalmente, y, y, y tomamos finalmente el autor, es importante cómo Piaget argumenta que la inteligencia no es una copia pasiva de la realidad, sino también es una construcción activa del individuo. En ese sentido, se desarrolla pues a través de la comprensión, de la invención, lo que significa que para entender este fenómeno el niño debe ser reconstruido mediante pues la acción, ¿no? Y esto pues se puede contrastar con las teorías empiricistas, ¿no? Que en su momento miraban el aprendizaje como una acumulación de datos externos. Dentro de las etapas del desarrollo intelectual, importante mencionar que se dividen en diferentes etapas, en este caso se divide en cuatro etapas. La inteligencia sensomotora, pues finalmente es la base del aprendizaje, donde los niños interactúan con su entorno físico. Luego está la etapa preoperatoria, donde se desarrolla el lenguaje y el pensamiento simbólico. Tenemos también la etapa de operaciones concretas, donde comienzan a aplicar la lógica y los problemas reales. Y finalmente tenemos las operaciones formales, donde se desarrolla la capacidad de razonamiento abstracto y combinatorio. Ahora bien, tenemos lo figurativo versus lo operativo. Entonces, se debe entender que los aspectos figurativos finalmente están tomados desde los elementos de la percepción, la imitación, las imágenes mentales, a diferencia de los aspectos operativos que finalmente permiten las transformaciones y las estructuras lógicas. En ese sentido, hay una subordinación de lo figurativo a lo operativo. Y dentro de esos factores de desarrollo intelectual es importante mencionar que el desarrollo cognitivo no depende solo de la maduración biológica, sino también desde la interacción con el medio y las relaciones sociales. En ese sentido, la experiencia físico-lógica matemática finalmente pues, es fundamental, al igual que el lenguaje y la interacción con los demás. Y este da como resultado finalmente la equilibración dentro de lo que el niño finalmente reorganice en su pensamiento para resolver los conflictos cognitivos. Dentro de ese desarrollo mental es importante primero concebir que Piaget redefine la infancia como una etapa de valor biológico y no finalmente como una carencia o una inmadurez, sino que desde ese sentido el niño se desarrolla su inteligencia a través de la interacción con el medio y finalmente hay un proceso equilibrado entre la asimilación y la acomodación. La asimilación finalmente implica incorporar nuevas experiencias en estructuras cognitivas, pueden ser existentes, mientras que la acomodación pues supone es ya modificar unas estructuras para ajustarse con la realidad. Entonces, el aprendizaje en síntesis es un proceso finalmente dinámico donde el niño puede descubrir y construir el conocimiento de forma progresiva, finalmente ajustando su comprensión del mundo conforme va creciendo. Dentro de los procesos de formación, importante mencionar lo que es el juego, ¿sí? Lejos de ser solamente un entretenimiento,
El juego es un mecanismo esencial de aprendizaje, ya que le permite al niño explorar, experimentar, construir conocimiento de manera pues natural. A través del juego, finalmente los niños van ejercitando sus habilidades físicas y sensoriales mientras van desarrollando un juego y lo que lo puede representar pues finalmente en situaciones que lo pueden integrar finalmente a la educación. En ese sentido, se facilita que el aprendizaje resulte pues más efectivo, ¿sí? Para los niños y que finalmente estas experiencias lúdicas pues permitan aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes con su aprendizaje. Y finalmente tenemos la educación y la vida social. En ese sentido, y abordando lo que hemos mencionado alrededor de esta presentación, el aprendizaje no solamente ocurre a nivel individual, sino que también está influenciado por la interacción social. Y la escuela finalmente es un elemento que debe promover esa cooperación y ese aprendizaje entre los estudiantes. A través de ese trabajo en grupo y la participación colectiva, finalmente los individuos pues van a obtener como tal esas habilidades de comunicación, de pensamiento crítico, de sentido pues también de justicia, ¿no? Y esa interacción finalmente permite trascender en elementos que van más allá de la educación, sino que también eh, desde un elemento individual como es el egocentrismo infantil. Finalmente, y para cerrar la presentación, tenemos aquí unas conclusiones. Es importante mencionar que Piaget eh, permitió demostrar que el aprendizaje no es solamente la transmisión de conocimientos, sino también un proceso en el cual los niños van construyendo ese aprendizaje a través de la interacción con su entorno. Esta teoría finalmente permitió enfatizar en la aportación y en la asimilación y acomodación del conocimiento, logrando integrar estos elementos en la reorganización constante de estructuras mentales, ¿sí? En ese sentido, la educación debe basarse finalmente en el interés genuino y la experimentación para que los estudiantes pues sean protagonistas de su propio aprendizaje. Y las aportaciones de Piaget pues tienen implicaciones fundamentales para la pedagogía, ya que propone un cambio en el rol del docente y en las metodologías de enseñanza. Sí, en ese sentido es importante mencionar y reconocer la influencia de él dentro de el elemento de formación y educación y en el desarrollo también de elementos colaborativos en el aula. Finalmente, aquí están las referencias. Muchas gracias.